Disciplinas para la misión. Ese es el tema que estamos trabajando, porque fíjense que en algunas ocasiones cuando hablamos de disciplinas espirituales siempre pensamos en nosotros, y está bien, porque las disciplinas nos ayudan a nosotros, transforman nuestra vida. Pero este énfasis es distinto, porque no solo son para nosotros, sino son disciplinas para la misión. Es decir, no solo pensamos en nosotros, sino pensamos en el prójimo. Y desde ahí iniciamos el caminar. Hace una semana atrás hablábamos de rendirnos. Qué maravilloso es rendirnos al Señor y no seguir luchando nosotros. Y que Él sea el que guíe nuestra vida. Hoy día vamos a hablar de participa, como una disciplina en particular. Y fíjense que el Señor en su palabra ocupa varias figuras para enseñarnos de qué se trata vivir en comunidad. Y una de las figuras que ocupa, fíjense, es precisamente la oveja. Y tengo esa imagen, no se logra mirar ahí, pero son ovejas que están en la nieve en el sur de Chile. Y miren qué curioso, porque yo no he ido, nunca he ido, yo no lo he visto, pero me han contado. Algunos dicen, un amigo le pasa esto. Las ovejitas, cuando hay mucha nieve, mucho invierno, en el sur de Chile, ellas se juntan. Y entre todas ellas se dan un poquito de calor y a veces vienen las nevazones y las personas que son de allá ven como una montañita así y dicen, ahí están las ovejas. Uno puede ver a veces solo la nieve nomás. Y fíjense que hace mucho frío, pero ellas se juntan y entre ellas producen un calor para ellas. Ellas se juntan y enfrentan la adversidad. Qué figura más bonita, porque fíjense que las ovejas no tienen un método de defensa tan claro, ¿no? Ustedes saben que algunos les ponen a sus equipos de lo que sea nombres y ocupan nombres de animales. Por ejemplo, los toros de Chicago, que embisten, que tienen fuerza, que son difíciles, o las panteras negras de no sé qué lugar, que dan la idea de muchas características personales, pero en ningún equipo se llama las ovejas, porque las ovejas como que no tienen tanto atractivo. Y seguramente esa imagen quiere dar porque el atractivo tuyo y mío no tiene que ver solo con nuestras capacidades, sino con lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Entonces miren qué figura. Y la otra figura que pongo ahí es un joven con una pinza haciendo un ejercicio muy doloroso, ¿no? Quien ha vivido eso se puede reír. Y mire, Pablo, que vamos a ver un poco, nos habla del cuerpo. Y sin ánimo de hacer una clase de todo esto del cuerpo humano, porque no soy especialista en esto, solo quiero decir que un vello de nuestra propia nariz, que a veces no nos hace tan bien, tiene a lo menos 3 funciones que son maravillosas. La primera es que cuando el aire está medio helado, a través de esos vellos se tempera un poquitito. La segunda es que filtra el polvo. Y la tercera es que hacen algún movimiento que empieza a sacar las secreciones que no nos ayudan. Y uno mira eso y dice, un vellito así. Y que a veces no se ve tan bien, pero tiene tanta función. Entonces, cuando Pablo nos empieza a hablar del cuerpo humano, lo primero que tendríamos que hacer es maravillarnos de cómo es. De tanta perfección junta. De que Dios formó nuestro cuerpo. Que nosotros lo hayamos deformado es otra cosa. Hablo por mí. Pero qué maravilloso es el cuerpo humano. Entonces, cuando miramos el cuerpo humano, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, qué grande es nuestro Señor.
y vamos a decir que es una máquina perfecta, que hay tanto que aprender. Y fíjese que como ideas previas a ir al mensaje, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo humano. Y como idea previa decimos que cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros, de usted y de quien habla. Entonces podemos decir que la iglesia somos nosotros y que el templo físico es otra cosa que es que nos juntamos nosotros aquí para adorar a nuestro Señor y tener un tiempo de comunión juntos. Entonces, cuando alguien nos pregunta ¿dónde está la iglesia? Nosotros podemos decir, como decía alguien, depende. ¿Y si depende de qué? ¿De qué día y de qué hora? Porque el lunes la iglesia está en los trabajos. El lunes la iglesia está en la universidad, en el colegio, en la casa, haciendo cosas. El lunes estamos en cualquier lado porque usted y yo somos la iglesia. Y el domingo nos juntamos en Salas con Rosa a terminar nuestro culto, que fue toda la semana. Entonces, cuando hablamos de iglesia, hablamos de mi persona, hablamos de que somos comunidad porque estamos todos juntos y decimos que somos la iglesia del Señor, usted y yo. Entonces, fíjese, a veces más importante que venir al templo, que nosotros a veces igual llamamos iglesia, es ser iglesia, donde quiera que estemos. Tú y yo siendo iglesia, en lo que nos toque en la vida vivir. Entonces quisiera empezar por aquello. Quisiera empezar que cuando hablamos el texto que ya leímos, decimos que esta iglesia en particular, la iglesia de Corintios, tenía bastantes problemas. Tenían problemas que tenían que ver propios con ser una iglesia que vivía en el puerto y que llegaban muchas personas de diferentes lugares y que había prostíbulos en aquel momento y que se mezclaba la fe con la sexualidad religiosa, que habían problemas en cómo ellos vivían la cena, que eran problemas eclesiales, que habían dificultades cómo se administraban los dones, cómo se vivían los cultos, porque habían algunos desórdenes que tenían que revisar. Pero fíjese que en este texto en particular habían tres cosas que esta iglesia estaba enfrentando. Y la primera cosa que estaba enfrentando, el primer desafío, es que tenían líderes competitivos. Es que la iglesia que estaba formada, habían personas que seguían a unos y que seguían a otros. Usted lo puede ver en Corintios, cuando algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Es decir, la iglesia tenía liderazgos que competían. Y que Pablo en algún momento quiere decirles esto, nosotros somos de Cristo, más de que cualquier otro líder que nos pueda guiar. Tenían ese problema, líderes competitivos que no tenían unión entre sí. El otro problema que tenían es que había un estatus social para la iglesia. Es decir, habían otros que tenían más recursos frente a otros que tenían menos, y había un estatus que se vivía en lo económico, en el vestir y en el honor que podía tener uno en desmedro del otro. Para ellos en algún momento habían personas más importantes que otras. Tenían ese problema, y el otro problema que tenían es que eran muy individualistas. Que ellos pensaban solo en la función que hacían y solo en las metas que tenían. Y para eso tenían que cumplir metas y tenían que cumplir función. Yo me imagino una reunión de ellos, que tal vez se juntaban solo a planificar. ¿Por qué? Porque la meta era lo importante. Y cuando miramos a Jesús, cuando elige a su grupo, Marcos capítulo 3, verso 14, ¿sabe lo que dice? Que los llamó para que estuviesen con Él. Mire, partimos distinto, ¿no?
Y dice que es maravilloso, y llamó a los que Él quiso. A los que Él quiso. Jesús, o a lo mejor un asesor que le diría, Jesús, tienes que buscar, si quieres cumplir esta gran meta, que pase todo el tiempo, que todos sean iguales. Y Jesús elige un cananista, un celote. Jesús, que todos tengan academia, y Jesús elige pescadores y personas con academia, todos juntos. Una iglesia diversa, una iglesia en que tú y yo tenemos un lugar para adorar al Señor. Entonces empiezan a elegir así y dice que eligió a los que Él quiso, pero los eligió para que estuvieran con Él. O sea, que el principio de partir no es el hacer cosas, no es el competir, no es el decir somos de Cefas, somos de Pablo, somos de Apolos. El principio es compartir la vida y de lo que el Señor nos da en lo más profundo de nuestra intimidad, poder compartir a otros. Fíjese que después los llama a la misión, pero lo primero que hace es que puedan compartir la vida. Pareciera ser que lo que le pasa a la iglesia de Corintios nos pasa a varias iglesias en la vida, ¿no? Pareciera ser que los desafíos que enfrentaron ellos son parecidos a los nuestros. Yo quiero honrar a un hombre que en los inicios de mi primera predicación, que fue un desastre, me ayudó, que fue mi líder de jóvenes. Yo recuerdo que quise predicar de la iglesia y me fui a un texto que no era un texto recomendado y que decía que la iglesia evangélica nacía de la iglesia católica. Y yo, como lo leí en el texto, lo creí porque estaba en un libro. Hermanos, y lo decía con una fe y una pasión, pero yo veía que a algunos se les deformaba la cara. Cuando yo decía, recuerden que nosotros salimos de tal, y terminó el culto, voy bajando y vienen como 4 o 5 a hablar conmigo. Pero al que Miguel se paró, les dijo, esperen un poquito, yo voy a conversar con él. Y yo le dije, ¿cómo lo hice, Miguel? ¿Y sabe lo que me dijo él? Bien, me dijo. Faltan unos detallitos que después vamos a conversar. Pero si no estuvieran esas personas, para cuidarnos como cuerpo, usted y yo tenemos que cuidar a nuestro hermano. Usted y yo tenemos que tener claro que no es competencia, que no es competir, es compartir, que es distinto. Y queremos invitarles a pensar en eso, cómo eres y valorar lo que eres porque Dios te hizo así. Cómo somos, valorar lo múltiple que somos y buscar los consensos. A veces, hermanos, nos dejamos en cosas como vamos a cantar himnos o vamos a cantar coros. Y debemos de ir a lo profundo, que todo esté ahí mezclado en una mezcla preciosa, guiada por el Espíritu Santo, pero más que cantar es adorar al Señor juntos. Entonces quisiera invitarle a caminar por eso. Quisiera preguntarnos, ¿y dónde está nuestro don? Que no seamos una copia de nadie, que tú y yo somos necesarios en la función. Entonces lo primero que quisiera decir es que participa y utiliza las cualidades que Dios te dio, como Dios te hizo. Amigos queridos y hermanos, queremos decir que como iglesia no buscamos la uniformidad, que todos pensemos distinto, que todos seamos iguales. Imagínense si todos fuéramos iguales. Quien habla le gusta el Lothar Schwager, imagínense. Imagínense que su grito de guerra sería el empate Schwager, porque ya partimos perdiendo. Entonces todos somos diversos y le queremos pedir al Señor que nos siga guiando, que como iglesia entendamos esto, que no es solo pertenecer porque sí, porque el cuerpo, aunque usted no quiera estar, es parte, la figura del cuerpo, aunque uno no quiera estar, es parte del cuerpo. No puede salirse. Porque como iglesia necesitamos funcionar todos. Imagínense, si un órgano empieza a fallar, en algún tiempo se afecta a todo el cuerpo, ¿no? Podemos de algunas maneras estar así, pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser parte del cuerpo?
Quisiera invitarte a que no buscamos la uniformidad, a que no buscamos que todos pensemos igual. Hay cosas fundamentales en la fe que nunca vamos a transar, pero hay otras en que podemos tener multiplicidad de pensamientos. Antiguamente decían que donde hay 2 bautistas hay 5 opiniones. Y pareciera ser así, ¿no? Nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en algunas cosas. Sin embargo, es el camino que el Señor eligió. Que cuando hacemos asamblea, ¿qué decimos? No estamos votando por la mayoría. Estamos buscando el consenso del Espíritu. ¿Se fijan que es distinto? No estamos por una posición de uno o del otro. Estamos buscando interpretar el corazón de Dios. ¿Se fija que es distinto? Entonces, como iglesia, todos podemos permanecer y pertenecer. ¿Le ha pasado en algún momento que no se siente parte de la comunidad de fe? Pareciera ser que a veces en la figura del cuerpo es casi imposible. Y uno empieza a pensar y dice, es que no me llaman. Es que no estoy en ningún ministerio participando, no me lo han invitado a ninguno. Queremos pedirle al Espíritu que si sientes que no te llaman, llama. Que a lo mejor si no estás en un equipo en particular, busca. Porque somos partes todos del cuerpo y necesarios. Avanza. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El texto nos decía, no podemos decir, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Entonces quisiera invitarte a pensar aquello. Quisiera invitarte incluso a decir que cuando tú en algún momento dices, es que la iglesia me ha dañado. Debiéramos de pensarlo, porque cuando estamos hablando de iglesia estamos hablando de todos los que estamos aquí. Entonces la pregunta es, ¿te he dañado yo? ¿Te has dañado no? O a lo mejor fue una persona en particular. Pero tenemos que pensar en aquello. Que cuando decimos pertenecer, ¿qué estamos diciendo? Y quiero invitarles a que sintamos que somos todos de Cristo. Y que en este cuerpo tú y yo tenemos algo que decir. Queremos invitarte a pensar esto. En algún momento decimos, fíjese esto, es que la iglesia está mal en eso. Y si tú y yo somos parte, no es que la iglesia esté mal, sino podríamos decir, es que estamos, incluyéndome yo, en esto. Y tenemos que desafiarnos a seguir creciendo. Eso significa que somos uno en el Señor, aunque seamos muchos. Eso significa que podemos seguir creciendo y que todos somos necesarios. Entonces te invito a que podamos participar de aquello, a que le pidamos fuerzas al Señor para seguir avanzando. El punto 2 que quiero compartir, que dice que todos somos necesarios. Usted y yo somos necesarios. Mire, Dios puede hacer la obra sin nosotros, pero qué placer hermoso es ser parte del obrar de Dios. Y tú y yo somos necesarios. Amigos, así como en el cuerpo se nos dicen algunas cosas, mire, fíjese lo que dice. Dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. ¿Y qué dice después? Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Que hay dos figuras importantes ahí, que el ojo es el que visiona, ¿no? El que va a dar la visión, y la cabeza es la que piensa. Pero las manos son las que ejecutan y los pies son los que se mueven. Entonces todos somos muy necesarios en el cuerpo de Cristo. Y si te toca ser mano, gloria a Dios por aquello. Y si te toca en algún momento pensar, gloria a Dios por aquello. Todos somos necesarios. Un pastor nos contaba en su experiencia de que tenía un hermano tan servicial
¿Qué le nacía por los poros recibir a la gente? ¿Qué le nacía por los poros hacer tareas o lo mejor en silencio? Y lo empezaron a ver y ¿saben qué dijeron? Este hermano puede servir para el liderazgo. Este hermano puede ser diácono de la iglesia. Lo promovieron a diácono y se sentó en una de las bancas y no se paró más. Y le decían, oye, pero es que sí, pero ahora soy diácono. Ahora subí de nivel, ¿no? Cuando miramos que los diáconos queridos que tenemos en esta comunidad de fe sirven profundamente, porque no sirven al ojo humano ni a la cabeza que piensa, sino sirve al Señor. Entonces cualquier cosa que tú y yo hacemos, lo hacemos para nuestro Señor. En Él podemos encontrar fuerzas. Te quiero invitar a que participes. Te quiero invitar a que pienses que no hay tareas pequeñas. ¿Has escuchado esto? Dios tiene grandes cosas para ti. Y uno piensa en los escenarios, en las plataformas, y no hay nada más grande que acompañar a uno que está sufriendo. Y no hay nada más grande y más maravilloso que hacer cosas tan pequeñitas que no se pueden ver. Pero el Señor sí las ve. Una cosa muy grande que puedes hacer es escuchar a un amigo que está en dificultades. Una cosa muy grande que puedes hacer es escuchar a tus hijos que están viviendo tiempos difíciles. Eso son grandes cosas para nuestro Señor. Entonces, todos somos necesarios. Ellos tienen que entender que no hay personas más importantes. Ellos tienen que entender que el servicio de Dios se da en las pequeñas, grandes cosas. Entonces, podríamos decir que podemos servir a la iglesia con cargo o sin cargo. Podríamos decir que servimos en responsabilidad al Señor y que creemos que Él es la cabeza y que nosotros queremos sumarnos a lo que Él quiere hacer en nosotros. Queridos amigos, les invitamos a participar. Nos esforzamos por hacer varios programas y queremos que todos ustedes sean parte de aquello, que todos los que estamos aquí. Quisiera ser desafiados, ¿recuerdan? 365 días de presencia y devocionales delante del Señor. ¿Sabe lo que estamos diciendo con esto? Que su historia, que el texto que Dios reveló en algún momento para su vida, es tan importante que queremos compartirlo con otros. Entonces, queremos desafiarles a aquello. Escriban su texto. Pequeños, grandes, todos los que están aquí. Escriban y envíen. ¿Saben por qué? Porque en ese texto ustedes nos pueden bendecir, nos pueden guiar, nos pueden ayudar. Y podemos entre todos en algún momento decir, aquí está este devocional, de pura experiencia de nuestros hermanos y hermanas que han confiado en el Señor y que ese Señor nos habló a nuestra vida. Participa. Este sábado que viene, los hombres tenemos un encuentro aquí. A las 10 de la mañana vamos a estar orando, vamos a estar adorando al Señor. Invitamos a los jovencitos, invitamos a los adultos mayores, invitamos a todas las personas de la iglesia. ¿Para qué? Para estar juntos, para buscar juntos de su presencia, para creer que el Señor nos está desafiando y para sentir que podemos seguir siendo comunidad. Entonces, si alguien quiere, Rubén va a estar inscribiéndolos, ya les ha entregado algunas invitaciones. Hay una página para inscribirse, hay un QR, mira, a mí se me olvidan esos nombres. Ahí puede inscribirse. Y las mujeres, el próximo sábado tienen su desayuno. Así que todas las mujeres pueden ser inscritas. ¿Ve que lo multicultural nos ayuda? Todas las mujeres pueden ser inscritas. Entonces, ¿qué necesitan? Solo inscribirse. Está por ahí Rebeca, debiera estar Soraya. Algunos pueden inscribirse para el 1 de junio.
Les queremos invitar a que participe. ¿Por qué? Porque cuando decimos participa, uno de los desafíos que tenemos es decimos, sí, vamos a participar. Pero ¿cómo vamos a participar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y saben lo que pensamos enseguida? Pensamos en el culto. Y empezamos a decir, y yo quisiera decir que hay mucha gente que se prepara en el culto. ¿Cómo no vamos a dar gracias por streaming? Con unos jovencitos, unos adolescentes que están por ahí, por allá, que están participando y que cuando los papás dicen vamos a salir de fin de semana largo, ellos les dicen no porque me toca streaming. Y ahí están. ¿Cómo no dar gracias por ellos? ¿Cómo no dar gracias por sonido que están siendo desafiados ante las múltiples actividades que hay? Felipe y otros más se dividen para estar. Y a veces parten desde la mañana. ¿Cómo no dar gracias por las proyecciones? Por Adora, que hoy día están tan uniformados, ¿no? ¿Cómo no dar gracias? Porque ahora en este preciso momento hay personas que están trabajando con sus hijos. ¿Cómo no dar gracias por aquellos con el equipo de bienvenida que se esfuerzan para cada domingo invitarnos? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta, hay tanta gente que está participando. Pero ¿sabe eso? Tanta gente uno podría decir, es que yo quiero participar, pero son como 30 que participan nomás. ¿Y qué voy a hacer yo? Y ahí es donde volvemos al concepto básico. Queridos amigos, queridos hermanos, nosotros somos iglesia y participamos 24/7. Es que cuando usted se va para la casa sigue siendo iglesia. Es que cuando usted está en su trabajo sigue siendo iglesia. Es que cuando está en el colegio sigue siendo iglesia. Y ahí es donde vamos a tener que vivir los valores que Cristo nos dio. Entonces, cuando el común de los jóvenes que están en el colegio se sacan una mala nota, ¿qué dicen? Dicen la profesora, pero con un adjetivo, me sacó una mala nota. Dicen la profesora mayor, pero con V. Ella me sacó la mala nota. Pero cuando se sacan un 7, ¿qué dicen? Me saqué un 7. Así lo trabajan. Pero cuando queremos ser iglesia, en cualquier lado donde estamos, ¿qué decimos? Decimos que todo acto es adoración al Señor. Todo acto de vida. Entonces, cuando usted y yo lavamos los platos, si es que los lavamos, estamos adorando a nuestro Señor. Cuando usted y yo cooperamos en la casa, estamos adorando a nuestro Señor. Cuando usted y yo estamos haciendo labores que miramos que a lo mejor no son importantes, podemos decir que toda actividad que hacemos puede traer gloria a nuestro Señor. Entonces te quisiera invitar a que participes. Te quisiera invitar a que podamos ver todos que Dios puede seguir trabajando en nosotros. A que tenemos que participar, tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que a veces reírnos de las cosas que nos suceden. En todo lugar, tú y yo podemos adorar al Señor. Y contando, como decía alguien, las ganadas y las perdidas. Porque a veces en perdidas tuyas hay tanto aprendizaje. Porque a veces lo que tú y yo queremos ocultar es lo que Dios quiere usar para entregar paz, para entregar gracia al otro que está viviendo tiempos difíciles. Quisiera invitarte a pensar en aquello. Quisiera invitarte a que cuentes incluso a veces hasta jocosamente algunas cosas, pero que puedas aprender. Estaba en Asmar, en el taller 82 trabajaba y me pidieron que fuera a jugar a la pelota. Contaban que jugaba un poquito, yo no juego tanto, pero me invitaron y llegué atrasado a las canchas. De Coronel allá era muy largo. Entonces, segundo tiempo, me hacen entrar. Entro, pero no entré con la autorización del árbitro. Así que el árbitro corrió donde mí y me puso una amarilla. Iba a sacar el arquero nuestro y viene y yo en mi mente quiero pararla de pecho y cambiarla para el otro lado enseguida. Voy a pararla y hay un empujón evidente que me dan, entonces paso de largo y como paso de largo agarro la pelota con la mano para ponerla y seguir jugando y el árbitro que me va mirando
otra amarilla, roja para Marcelo Calcaño. Duré 15 segundos en la cancha. Nunca me habían expulsado en toda mi vida. Pero ¿sabe? De eso he tenido que aprender algunas cosas, ¿no? Porque toda la vida es aprendizaje. Toda la vida, todo lo que a ti y a mí me pasa, podemos verlo en códigos de aprendizaje. Podemos verlos en códigos de lo que Dios quiere hacer. Entonces quisiera terminar con decir esto. Participa, pertenece. Quisiéramos pensar que no hay división en el cuerpo de Cristo. Que todos vamos a una meta en común, con la presencia de su Espíritu, que es traer paz al alma afligida, que es que las personas puedan conocer al Señor, que en todo el cuerpo debe estar funcionando. Que no decimos un día funcionamos, otro día no, que en nuestro cuerpo hasta cuando dormimos están pasando cosas. Y así debe ser la iglesia, según Pablo. Pablo quiere contestar y quiere ver que cuando tú y yo pertenecemos y permanecemos pasan cosas hermosas. Hermanos, ¿cómo no va a ser bonito que ante una persona que pierde un familiar, de repente vaya y vea que todo su grupo pequeño está con ellos? ¿Cómo no va a ser bonito que cuando enfrentamos dificultades, Dios está con nosotros? ¿Cómo no va a ser bonito intentar vivir esta realidad? Que si uno de nuestros miembros sufre, todos sufrimos con él. Pero que si uno de los miembros recibe honor, todos nos alegramos con él. Esa es la comunidad que sueña Jesús. Y eso se puede hacer solo con su Espíritu en nuestra vida. Quisiera invitarte a que creas que puedes permanecer y que cuando tú y yo creemos que podemos permanecer, quisiera invitarte a una cosa en particular. Miremos a Jesús. Él es el blanco perfecto. Quien habla les puede fallar. Si ponemos nuestra mirada en las personas podemos decepcionarnos, pero Jesús nunca nos decepcionará. Jesús siempre pastoreará nuestra alma. Entonces, quiero invitarte en esto, a que puedas mirar a Jesús, a que puedas entender que la comunidad de fe es el antídoto para una sociedad individualista parecida a la de Corintios. Que nos tenemos, que en tantas ocasiones lo único que nos ha sostenido ha sido que sentimos en nuestro corazón que hay personas que están orando por nosotros y que somos comunidad de fe para que cuando el sufrimiento sea una carga tan pesada podamos sentir que entre muchos se puede hacer un poco más liviana. Que cuando las alegrías vengan a nuestra vida, podamos sentir que hay muchos alegrándose por nosotros. Quisiera que pudiéramos resumir en la próxima estos 3 elementos que podemos mirar en el cuerpo. Somos muchos, pero uno es en Cristo. Todos somos necesarios. Por eso, quisiera invitarte a que participes y pertenezcas y puedas hacer de esta tu iglesia y puedas hacer de esta comunidad tu círculo íntimo. Personas que no solo vienen al templo, sino que viven en comunidad. Estos elementos los seguiremos compartiendo en grupos pequeños. Por eso es que les decimos que sean parte de un grupo pequeño. Por eso es que les decimos que participen. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú y yo nos sumamos y participamos en algo, es cuando crecemos. Podemos tener muchos estudios y lo seguiremos haciendo, pero cuando tú y yo participamos, en verdad crecemos. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y puedas
pensar en estas ideas y podamos agradecer porque somos tantos y tan diversos. Podamos agradecer porque somos muchos, pero también podamos decir que somos muchos, pero uno en Cristo Jesús. Y podamos entender que somos tan necesarios todos, que no renunciaremos a nuestra individualidad, sino pediremos que el Señor nos guíe y en cómo somos, en nuestras características personales, vamos a traer gloria al nombre de nuestro Señor. Y queremos invitarte a participar, pero no solo con el hecho de participar, porque incluso eso podría convertirse hasta en activismo religioso. Si no tenemos claro que lo hacemos para nuestro Señor, empoderados en su espíritu, y lo hacemos para pertenecer a esta comunidad. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia. Ayúdanos a identificar qué parte del cuerpo podemos ser. Ayúdanos a participar. Ayúdanos a no decir que no me siento considerado o considerada, sino que busques un espacio y puedas ser de bendición con lo que tú eres, con lo que Dios puso en tus manos. Y ayúdanos por sobre todo a pertenecer a esta manada pequeña, a pertenecer a este cuerpo llamado iglesia, que Cristo es la cabeza y que su Espíritu nos empodera para hacer la obra del Señor en esta tierra. Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte que sigas tú haciendo la obra en medio de nosotros. A tu nombre sea toda gloria por todos los siglos. Amén.